Bien. Entonces lo que vamos a ver hoy día es que nos vamos a meter de a poquito ya en el mundo más tridimensional, porque como les había comentado en su momento, si bien muchas de las cosas gráficas finalmente se terminan viendo en 2D, en una representación en una pantalla que está en dos dimensiones, generalmente nosotros vemos el mundo en 3D y una vez que tenemos listo esa imagen, la llevamos hacia el mundo 2D para verla en una pantalla, pero es como una especie de simulación, como si yo estuviera trabajando entonces en el mundo 3D dentro de un espacio 2D. Y, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver las primeras mallas geométricas que podríamos nosotros tener. Esto está claramente hecho con un software CAD, que eso es Computer Assisted Design, diseño asistido por computador, que las personas que se dedican al diseño gráfico, bueno, dominan todo este tipo de herramientas, hacen cosas muy bonitas, muy espectaculares. Otras formas que tenemos hoy en día de producir cosas CAD, que igual es para cosas pequeñas, hoy ya se cuenta con lo que se denomina como escáner 3D, que es básicamente, hay pequeños escáner 3D que es como un espacio, un lugar donde uno pone una figura y luego tiene un láser y ese láser está posicionado en relación o sea, conoce su sistema de referencia y en función de la profundidad que llega a chocar ese láser, entonces empieza a permear como toda esta figura hacia abajo y así como que la puede escanear y a partir de eso entonces generar un modelo tridimensional que tiene en el fondo el cascarón, por así llamarlo, de nuestra figura 3D. Eh, entonces, tenemos varias formas de llegar a producir nuestros objetos en tres dimensiones. Uno sería con algunos escáneres, otro sería con, ¿cómo se llama? Representaciones hechas a mano por personas. También tenemos cosas en el área de la medicina. Están los escáneres de tomografía, que también de una u otra forma, más nuevos métodos que se están generando, podemos establecer, ¿cómo se llama? Representaciones tridimensionales de nuestros objetos. Em, Porque en el fondo, no sé si se han hecho ya un escáner, digamos, tomográfico, son máquinas que ustedes pueden meter, digamos, muchas veces su cuerpo casi entero. Se pueden aplicar para hacer, ¿cómo se llama? Modelos tridimensionales de, por ejemplo, una pierna, de una cabeza, etcétera. Eh, entonces, tenemos distintas herramientas, pero no tenemos, por ejemplo, un escáner para escanear un auto o un camión o una casa entera. Es medio difícil todavía todo eso. Eh, Tenemos ciertos límites, por así decirlo, en cuanto a tener automatización de ese tipo de cosas. Em, Muy grande. Que yo conozca, no estoy muy seguro de si uno tiene muchas herramientas, o sea, digamos a nivel detallado, porque por ejemplo también tenemos, entre comillas, escáner que permiten, ¿cómo se llama esto? Tener sondas en el fondo. Sondas que yo he visto, por lo menos sondas submarinas, que hoy en día se utilizan para reconstruir, por ejemplo, el fondo de un lago o cosas por el estilo. Pero yo creo que igual tienen sus limitaciones, no creo que lleguen a kilómetros de profundidad, estando, digamos, en la superficie. Entonces, hay cosas que hemos ido avanzando, pero no estoy tan seguro de que todas vayan a funcionar bien. Bueno, todo eso, ¿para qué? Para ver entonces cómo vamos a trabajar nosotros con una geometría tridimensional. Primero que nada, entonces, vamos a tener nuestro sistema de coordenadas universal, el World Coordinate System, y vamos a tener entonces ciertos tipos de rotaciones que vamos a poder hacer sobre los ejes, pero ojo que ahora vamos a hacer rotaciones sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Ya una rotación cuando estábamos trabajando en 2D tenía una única forma de realizarse y eso era, entre comillas, simulando como el eje Z que nosotros teníamos,
Y ahí, entonces, si teníamos el X como se ve aquí en la figura, hacia acá y el Y hacia arriba, entonces nuestras rotaciones solamente vivían en el plano XY. Pero ahora lo que va a ocurrir es que como vamos a trabajar en 3 dimensiones, las rotaciones pueden ocurrir en los 3 ejes de referencia. Ya es necesario comenzar a hablar de figuras geométricas. La primera y la más simple que vamos a ver es el tetraedro. Un tetraedro es como las pirámides de Giza, pero en vez de tener la base cuadrada, es una base triangular, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí podríamos ver que esto está en 0, Y0, 00Z, X00, ¿cierto? Y ahí tenemos el origen. Y entonces, ¿cómo vamos a representar este tetraedro? Bueno, con estos 4 vértices, ¿cierto? Estos son los vértices que componen a mi tetraedro. Y también vamos a utilizar una cuarta dimensión, que es para poder lograr hacer las traslaciones, así como cuando estábamos trabajando en el mundo de 2 dimensiones, igual agregábamos la tercera dimensión que tenía solamente unos. Bueno, aquí cuando estemos trabajando en 3 dimensiones vamos a necesitar agregar una cuarta para poder hacer las traslaciones y todos estos van a estar siempre en uno. Entonces ahora, este es un elemento, el elemento P, ¿cierto? Donde este es el primer nodo o vértice de mi elemento geométrico, que es el origen. Este es el segundo, que va a ser la cantidad que yo le quiera poner a X y va a representar el punto que se viene a parar ahí. El tercero es un punto que solamente tiene una representación en Y y se viene a parar acá. Y el cuarto punto es el que está aquí, que sería con un cierto Z. Entonces, ¿cómo vamos a descomponer nuestras matrices? Vamos a estar trabajando entonces con escalamiento, rotación, sharing y reflexión en toda esta zona. Esta zona que está aquí va a estar reservada para nuestras traslaciones, para moverlo ya sea en el eje X, y Z. Y esto lo vamos a reservar para una transformación en perspectiva. ¿Ya? Entonces, vayamos a lo primero. Si yo quiero escalar, las matrices de escalamiento son súper simples. Simplemente van a modificar aquí el cuánto quiero escalar en X, cuánto quiero escalar en Y, cuánto quiero escalar en Z. Si lo dejo en 1, entonces en realidad no estoy escalando en esa coordenada. Si es mayor a 1, lo estoy haciendo crecer. Si es menor a 1, entonces lo estoy haciendo decrecer en ese eje de referencia. ¿Ya? Por supuesto que si solo quisiera escalar en X, entonces este es 1, este es 1, este es 1, y esto es cuánto yo quiero escalar en X. Si quisiera escalar tanto en X como en Y al mismo tiempo, pero no en Z, entonces este sería 1 y este 1, y estos otros dos valores serían distintos de 1. Y aquí tengo todos mis vértices que van a definir toda mi geometría. Recordemos que aquí yo estoy trabajando sobre los puntos, eh, no sobre las conexiones todavía. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, profesor. ¿Mm? ¿Podría volver un poquito a la diapositiva anterior? ¿Sí? Ah, una más, por favor. Ok. Eso. ¿Mm? Eh, ¿Por qué el X y Z no están en la diagonal como en la otra? Porque estos son los puntos que definen a mi tetraedro. El primer punto es el que está aquí, que está en el origen. Así que por eso este es 0, 0, 0. El segundo punto este que está aquí, que solamente tiene un valor en X y los demás son ceros. Tercer punto Ah, solamente en Y y el cuarto punto solamente en Z. Pero estos son puntos. Si por ejemplo yo tuviese una pirámide cuadrada, ¿ya? De base cuadrada, entonces aquí tendría que poner otro punto y ese tendría, por ejemplo, algo en X, algo en Z, pero cero en Y, por decirte algo. ya, entiendo. Ok. Profesor, una última duda. ¿Sí? ¿Qué significaban los unos al fondo del todo en la matriz? Ya. Nosotros en 2 dimensiones, aquí necesitábamos uno, porque recordemos que estos son puntos tridimensionales, pero que los vamos a trabajar en un mundo espacial de 4 dimensiones. ¿Por qué? Justamente si vamos a la traslación, eh, bueno, ya eso es el escalamiento que es fácil de entender. Esta es la traslación, ¿sí? Y la traslación, eh,
si se dan cuenta, mi matriz de traslación, si yo lo quiero trasladar en X, y yo tuviese una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Entonces no hay ninguna forma que yo le pueda sumar algo al valor de X para multiplicar a mis puntos, ¿sí? En el fondo, imagínate que esta fuera, darte un punto cualquiera, 5, 5, 7, ¿ya? O hagámoslo más fácil, un punto que esté solamente en el eje X, 1, 0, 0, ¿ya? Y yo quiero trasladar este punto en el eje X hacia, no sé, una unidad más. Entonces me debería quedar 2, 0, 0. Si yo tuviese una matriz de 3 por 3, no hay ninguna forma que yo pueda multiplicar esto para sumarle 1 a la componente X. No hay ninguna Entonces es solo matriz. para que le dé un valor, digamos, funcional al hacer la multiplicación de matrices. Es para que nosotros podamos hacer la traslación en 3D. Entonces, fíjate que ahora, cuando tenemos, si asumimos que nuestros puntos están en 4 dimensiones, si yo le quiero sumar 1 a mi x, entonces aquí en vez, este tx sería 1 y los demás serían 0, ¿cierto? Y nada más cambiaría. Entonces me quedaría 1 más 1, 2 en x, el i se mantiene en 0, el z se mantiene en 0 y la última componente de abajo se mantiene siempre en 1. ¿Ya? Entonces, la idea es que esto que está aquí, nosotros no lo cambiemos para estas operaciones simples. Solamente lo vamos a necesitar cuando trabajemos en perspectiva. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso todas las matrices, fíjate que todas las matrices, esta también, siempre se va a quedar aquí con 0, 0, 0, 1. Y son matrices siempre cuadradas, de 4 por 4. Todas las matrices de transformación en 3 dimensiones van a ser matrices de 4 por 4. Y quiero dejar en casi todos los casos, salvo en la perspectiva, siempre quiero dejar puros ceros y el último un 1 para que mi 1 se mantenga. ¿Ya? La primera tenía puros 1, correcto. ¿Por qué? Porque esta no es una matriz de transformación. Esta es una matriz que representa a mi tetraedro. Por eso, esto está indicando las coordenadas. El primer punto es 0, 0, 0, el origen, y tiene que tener siempre su 1 abajo. El segundo punto tiene un cierto valor x, que vendría a ser el punto de acá, pero los demás son 0 y el último también tiene que ser un 1. ¿Sí? ¿Ahora están más claros? Perfecto. Entonces, estos son puntos de un elemento geométrico versus estas que son matrices de transformación. Estas matrices de transformación siempre van a ser de 4 por 4. Pero aquí yo podría tener 8000 puntos, ¿ya? Que me definan muchos elementos de otra forma y no tiene por qué ser una matriz de 4 por 4, sino que aquí voy a ir poniendo todos los otros puntos que necesito para construir mi geometría. Quizás eso enreda un poquito porque creen que es de la misma forma, pero no. Y, por ejemplo, si yo quisiera aplicar un escalamiento a mi tetraedro, entonces aquí también estaría mi matriz de 4 por 4, en donde estaría 0, 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, estaría x0, 0, 1, 0i, 0, 1, 0, 0, z1. ¿Ya? Y esos puntos yo los voy a multiplicar por los que están aquí, que son los valores en los que voy a escalar tanto en x como en y como en z. Y por eso necesito este espacio que es el espacio homogéneo en R4, ya cuando estoy trabajando en 4 dimensiones. La traslación, entonces, cuando ustedes quieran trasladar en X, van a tener que, esto es la cantidad que ustedes van a trasladar en X, porque fíjense que ese lo van a multiplicar por el 1 y se lo van a sumar al X que está siendo multiplicado por 1. Entonces, en realidad el nuevo X va a ser X más T sub X. Y si eso es 2, es 3, es 8, menos 5, 0, lo que ustedes quieran, en eso se va a ver afectado la traslación en X. Puedo al mismo tiempo trasladar en Y. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se va a ver afectado eso? Porque el Y lo voy a multiplicar por un 1 y este T sub I, si es distinto de 0, se va a multiplicar por un 1 que es el que está aquí abajo y entonces se lo voy a sumar a ese valor y voy a trasladar en esa cantidad en Y.
y de forma equivalente en Z. ¿Sí? ¿Ya se acostumbraron todos a la notación? ¿De por qué necesitamos trabajar en 4D? Bien. Claro, cuesta imaginarlo porque en realidad uno diría, bueno, si estoy trabajando en 3 dimensiones necesito solamente X y Z, pero como nosotros tenemos que trabajar con matrices de transformación, y las matrices, la operación que vamos a hacer siempre es multiplicar, entonces el punto es que al multiplicar esta matriz, que siempre va a ser de 4 por 4, la matriz de transformación, yo esto se lo puedo aplicar a 1.000.000 de vértices al mismo tiempo. Y nuevamente aprovechando las características de mi tarjeta gráfica, entonces le paso a un procesador de los miles que tengo en la tarjeta gráfica para que multiplique esta matriz a un solo punto. Al mismo tiempo, esta matriz va a multiplicar al segundo punto, pero eso lo va a resolver otro mini procesador de la tarjeta gráfica, y así entonces de forma directa y al mismo tiempo voy a estar resolviendo las transformaciones de todos los puntos de mi geometría. Ok. Ah, ya, ok. Sí, sí, lo que... De acuerdo, como que todos estuvieran en el tiempo uno. Sí, puede ser, pero en realidad yo creo que hay que tener una visión más amplia de cuando uno trabaja con vectores. Eh, en realidad podríamos trabajar en un espacio R a la n y lo que está ocurriendo en el fondo, por ejemplo, sus vectores, si lo ven con, por ejemplo, computación científica, ahí podemos trabajar con vectores que cada una de las componentes no necesariamente estamos trabajando en un mundo tridimensional, sino que cada componente del vector puede representar lo que yo quiera. Y las multiplicaciones, sacar ¿cómo se llama? La base de mi espacio y todo ese tipo de cosas, en realidad no es que siempre estemos trabajando con X, Y y Z, sino que tenemos que tener muchas veces más componentes para poder resolver este tipo de problemas. Bien, entonces, vayamos a la rotación. En 2D era súper simple, nosotros aquí rotábamos en un ángulo alfa, ¿cierto? Y estábamos con la vía resuelta. Y aquí entonces cuando rotemos en alfa, la pregunta va a ser con respecto a qué eje. Entonces, tenemos que ver aquí que siempre vamos a estar rotando con respecto a uno de los ejes principales de mi sistema de coordenadas, y van a ser rotaciones positivas. Estos CW es clockwise, que significa en el sentido de las agujas del reloj. ¿Y por qué en el sentido de las agujas del reloj? Hay que pensar que yo estoy viendo todo esto desde el origen, ¿ya? Entonces, si me paro aquí en el origen y quiero ver cómo se rota en el eje X, esto está rotando efectivamente como van rotando las agujas del reloj. Si me paro en el origen y miro hacia arriba y hago una rotación con respecto al eje Y, también esto está siguiendo las agujas del reloj. Y si me paro en el origen y miro hacia dónde está rotando en el eje Z, también esto va a estar siguiendo el sentido de los ejes del reloj, ¿ya? Y si yo necesito hacer una rotación con respecto a un eje arbitrario, bueno, voy a tener que descomponer esto para hacer calzar siempre ¿cómo se llama? Siempre hacer calzar el eje arbitrario que yo tengo con los ejes principales. Luego ahí voy a tener que aplicar la rotación y luego hacer todas las operaciones inversas para volver a donde yo estaba. Entonces, veamos esto que está aquí. Si se puede rotar con respecto a un punto. Buena pregunta. Rotar con respecto a un punto. En 3D. Es que ahí nuevamente, si tú tienes un punto en el espacio tridimensional cualquiera y quieres rotar con respecto a él, tendrías que definir si vas a rotar, o sea, tendrías que definir un nuevo sistema de coordenadas cartesianos centrado en ese punto arbitrario, y nuevamente vas a tener que definir si vas a rotar desde ahí con respecto al eje X, Y o Z. Entonces, por eso va a cambiar esa cosa, y
y vas a tener que definir siempre con respecto al eje. ¿Sí? Bien, entonces, para que entendamos cómo está representada esta figura, aquí es como si yo estuviese parado arriba, ¿ya? O sea, como que yo salgo de la pantalla, ¿cierto? Y aquí está el eje X, el que sale de la pantalla. Entonces, mi plano aquí va a estar compuesto por Y y Z, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo un plano, perdón, un punto al que yo quiero rotar. Y este lo quiero rotar con respecto al eje X. Entonces, por ejemplo, que este se venga más para abajo, ¿ya? Una cosa así. Claro, que se venga más hacia abajo. Esta representación que está aquí ya es la tridimensional porque este punto está, entonces, en el espacio tridimensional y este que está aquí es este mismo punto, pero entre comillas proyectado sobre el plano IZ, ¿ya? Entonces lo tengo proyectado sobre IZ para ver cómo se desplazaría en este plano. Entonces si este lo tengo que mover así, este que está aquí tiene que quedarse en el plano IZ, ¿cierto? Y se vendría hacia acá abajo. Y este, que es el punto verdadero, tendría que venirse un poquito más abajo aquí, ¿ya? Entonces, la matriz que va a representar eso, cuando yo quiera rotar con respecto al eje X, es aquí donde tengo que poner el coseno, menos seno, seno y coseno. Esto es lo mismo que cuando estábamos trabajando en 2D, ¿se acuerdan? Y es como que matase toda la primera fila y la primera columna, y esta era la matriz de rotación. ¿Sí? Aquí lo que estoy diciendo, si se dan cuenta, es que mis X se van a quedar en el mismo plano, ¿ya? O sea, en cuanto a X, mis puntos no van a cambiar, pero sí van a cambiar en sus componentes Y y Z, ¿ya? Y entonces aquí vendría, por ejemplo, ¿cómo se vería esto? Aquí yo lo estoy rotando en un cierto alfa, mirándolo desde arriba, por así decirlo, y aquí represento lo mismo que está acá, solamente considerando el plano IZ, pero como yo estoy trabajando en un mundo tridimensional, es como que este se viniese una cierta cantidad de, o sea, una cantidad alfa de grados hacia acá. Y en el fondo aquí yo tengo un plano que es paralelo al plano IZ. Y sobre ese plano yo no me desplacé. Eso porque mantuvo el mismo X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Muy enredado tridimensionalmente. Me cuesta entender por qué se cambia en el plano ZI si estoy rotando en X. Ya. Eh, Cuando tú rotas según el eje X, ¿ya? Imagínate que tu mano, no, me confundo a veces con la cámara, imagínate que tu mano está así y este es mi dedo que está alineado con el eje X, ¿ya? Entonces tú cuando rotas vas a hacer algo así, te vas a mover así de cierta forma. Entonces el X no va a cambiar, el valor de X se va a mantener en el mismo plano donde yo tengo mi X, pero el Y y el Z sí van a cambiar en función del ángulo que yo quiera rotar. ¿Cómo te lo puedo explicar de otra forma? Eh, lo que te tienes que imaginar quizás es que en esta imagen el eje X está saliendo de la pantalla, ¿ya? Y está ahí en el origen. Entonces, imagínate que tú lo estás mirando completamente alineado con que el eje X va saliendo de la pantalla. Si lo vemos así, entre comillas, como desde arriba, en realidad en este tú vas a ver algo así, como que esto se va a desplazar así. Pero en el plano del eje X donde estabas parada, no va a pasar nada y el punto se va a mantener sobre ese plano. ¿Queda un poquito más claro? Yo sé que hay gente que le cuesta más ver estas cosas tridimensionales. De hecho, tiene que ver con la espacialidad geométrica y sí, no es para nada evidente.
Veamos qué pasa en los otros ejes. Por ejemplo, si yo ahora quisiera rotar con respecto al eje Y, vamos a hacer lo mismo. Y aquí está el eje Y y está saliendo de la pantalla. ¿Ya? Entonces, esto se va a ver reflejado en el plano XZ. ¿Sí? Este es mi punto de verdad. ¿Ya? Y yo, entre comillas, podría proyectarlo para generar la sombra, como si pusiera el sol justo aquí arriba, son las 12 del día, justo lo pongo aquí arriba y me genera esta sombra que viene acá. Esa sombra va a estar en el plano XZ, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero rotarlo con respecto al eje Y, porque estas son las rotaciones con respecto al eje Y, ¿ya? Me estoy moviendo en este espacio donde el eje Y es un eje que sale de la pantalla y que está centrado aquí. Entonces, lo estoy desplazando en un cierto alfa, y si lo ven aquí al lado, es como que el punto no cambió en nada su componente Y, ¿ya? Sigue en el mismo plano de Y, pero si viéramos las sombras, es como que lo hubiese movido hacia allá. ¿Sí? Al girarlo completo respecto a Y, quedaría como un cono. ¿A qué te refieres girarlo completo? ¿En 360 grados? Si lo giras en 360 grados va a quedar ahí mismo. ¿Qué sería completo, Valeria, para ti? Sería como generar un cono eh, tu, 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 con respecto al eje Y. No estoy Es muy... que me refiero a que sería como hacer un círculo en un mismo Y, ¿cierto? Entonces, por eso me refiero como por esas líneas segmentadas, quedaría como el movimiento como si fuera un cono. Igual quedaría en la misma posición, pero es Ya, ok. como para imaginarlo más bien. Ya, si tuvieras, claro, esto como un vector en realidad, y agarras este punto y lo haces efectivamente girar así, claro, se te va a generar una especie de cono que va a llegar al origen. Pero ojo que aquí estamos trabajando con un punto. Esto es para no perdernos en cuanto nos estamos moviendo, que es un cierto grado alfa. Pero en realidad lo que te quedaría sería como una circunferencia, ¿ya? Que está en un plano que es paralelo al plano XZ y que está a una altura Y más arriba, en este caso. Eso es lo que hay que intentar imaginarse. Y si lo vemos con respecto al eje X, es exactamente lo mismo, pero el plano ahora va a estar en esta parte. Está de aquí hacia allá. Es un plano que está paralelo a YZ. Y entonces cuando nosotros queramos rotar con respecto a Y, va a ser casi lo mismo que antes, pero fíjense que ahora el Y se va a mantener constante. ¿Ya? Mi valor en Y para todos los puntos se va a mantener en 1. Eso quiere decir que el valor que tenía el punto en Y se va a mantener exactamente igual. Y los otros van a cambiar en función del ángulo de rotación que yo le ponga, 45 grados, 90 grados, 180 grados, la cantidad que yo quiera. Y esta es la matriz que lo logra, ¿ya? Entonces sería multiplicar, por ejemplo, el coseno de 90 grados, aquí el seno de 90 grados, menos el seno de 90 grados y el coseno de 90 grados, y eso me van a generar los valores por los cuales yo voy a multiplicar todos los puntos que yo tenga en mi universo, y entonces voy a rotar todo el sistema con respecto al eje Y en esa cantidad. Por último, rotación en el eje Z. Ahora esto es lo mismo, pero me paro, aquí el Z es el que está saliendo de la pantalla, ¿ya? Tengo mi punto aquí en el plano X y Y, ¿cierto? Y esto es equivalente a como si estuviese, por ejemplo, con un punto por allá y tengo, entonces esta es la sombra que estaría produciendo sobre el plano, pero el plano XY, ojo, ¿ya? Es la sombra que viene a producirse sobre el plano XY. Y si yo quiero entonces rotar en un cierto ángulo alfa, va a ser de esta forma, siguiendo esta dirección, y eso sería el producto entonces en las sombras, y esto vendría a ser
cuánto yo roté en Z, pero recordemos entonces que ahora es Z quien se va a mantener constante. Y esto de acá nos va a permitir entonces rotar con respecto al eje que define Z en la cantidad alfa, que es el ángulo de rotación. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todavía les cuesta entenderlo, verlo? Ok, se entiende, es curioso, muy bien. Ya. Entendiéndolo como sombra se entiende mejor, perfecto. Sí, aquí es más difícil darse cuenta cómo se está viendo afectado esto, pero el punto es que con respecto al eje que ustedes están rotando, en esa componente los puntos no se van a ver afectados. Eso es lo que es más importante de mantener como idea en la cabeza. Y se van a desplazar en un cierto ángulo alfa, siempre siguiendo, ¿cómo se llama?, los punteros de la aguja del reloj, si es que ustedes están parados en el origen y lo miran con respecto a esta transformación que viene acá. ¿Ya? Ok. Naturalmente, al igual que en 2D, el orden en el cual nosotros vamos a hacer las transformaciones es muy relevante. ¿Ya? Va a cambiar por completo el estado final. Por ejemplo, aquí vemos los ejes X, Y y Z, y aquí sería rotar en Z 90 grados, o sea que esto lo que va a hacer es que lo que venía aquí, y este es Z, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí yo me estoy manteniendo efectivamente en, en el mismo plano X, Y, no me moví de ahí. Así que este punto, al rotar los 90, se viene y se pega por aquí abajo. ¿Ya? Este que está en el origen se queda ahí mismo siempre. Este que está aquí se va a venir por acá. ¿Ya? Así que ahí roté en 90 con respecto al eje Z. Y luego, si aplico una rotación en el eje X, también de 90 grados, entonces esto lo que va a hacer, este es el eje X, ¿sí? Y como tengo que seguir el sentido de las agujas del reloj, entonces esto va a llegar y me los va a tirar hacia abajo. En cambio, si yo parto de nuevo desde acá y hago primero una rotación en el eje X 90 grados, entonces lo que voy a hacer en el fondo es, los que estaban aquí se caen y se vienen a poner acá. Y si luego aplico la rotación de 90 grados pero en Z, entonces ahora lo levanto y lo vengo a posicionar finalmente acá. ¿Ahora les quedó más claro cómo estoy haciendo las rotaciones? Bien. Y de la relevancia que tiene entonces el orden en el cual vamos a ir poniendo nosotros las matrices, porque el resultado se va a ver afectado. Ya, ¿y qué pasa entonces ahora si quiero hacer una rotación alrededor de un eje arbitrario? ¿Sí? Entonces aquí están los pasos. Trasladar el eje arbitrario al origen. Ojo que eso es trasladar. ¿Ya? No, vamos a primero a trasladar. Luego vamos a rotar el eje alrededor de los ejes X e Y hasta alinearlo con el eje arbitrario Z positivo. Rotar alrededor del eje Z en el ángulo deseado. Aplicar las rotaciones inversas alrededor de los ejes X e Y. Y finalmente aplicar la traslación inversa. Entonces, vayamos paso a paso. Este es mi eje arbitrario. Esto que vemos aquí en negro abajo es la sombra que produce mi eje arbitrario y yo quiero rotar en ese sentido en un cierto ángulo θ. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es primero llevar al origen. Entonces este punto que está aquí, ¿ya? Yo lo voy a llevar a 0, 0, 0 y lo voy a trasladar entonces en cierta cantidad X, cierta cantidad Y, cierta cantidad Z, dependiendo del valor que tenga este punto. Si por ejemplo este es el punto 5, 8, 13, entonces, ¿cuánto debería trasladar?
Dije, voy a anotarlo aquí. Si ese fuera el punto 5,8,13, la pregunta es ¿en cuánto debo trasladar esto? Efectivamente, menos 5, menos 8 y menos 13. Y eso lo tengo que hacer con una matriz. Por lo tanto, los valores menos 5, menos 8 y menos 13, ¿dónde van a estar en mi matriz de 4×4? En la cuarta columna, ¿cierto? Efectivamente, desde arriba hacia abajo van a estar el menos 5, menos 8, menos 13 y al final un 1. Siempre tiene que estar ese 1 en la parte final. Muy bien. Ya, hicimos la primera parte que fue la traslación. Ahora que estoy parado acá y nuevamente esta es la sombra, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es rotar en los ejes X e Y para hacer coincidir esto luego con el eje Z. Así que fíjense que aquí yo empecé a rotar de esta forma en un cierto ángulo beta y eso es lo que va a lograr entonces es que ahora esto se va a venir abajo. ¿Ya? Y una vez que estoy ahí, voy a rotar, ¿cierto? Para hacerlo coincidir con el eje Z. ¿Cierto? A ver un segundo aquí. Entonces, lo primero es hacerlo, dejarlo, por ejemplo, en el plano XZ, y una vez que estoy ahí, perdón, sí, una vez que lo reté, es que justo mi pantalla está mal aquí con, ahí sí, ahora ya. Bien, perdón, primero lo roto con respecto al eje X, ¿cierto? Para bajarlo al plano que queda aquí. Y una vez que estoy ahí, lo roto con respecto al eje Y para hacerlo coincidir con el eje Z. Tengo que ir encontrando esos ángulos. Una vez que estoy ahí, entonces, lo que voy a hacer es rotar en el ángulo θ, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Y luego voy a aplicar las rotaciones inversas, ¿cierto? Para volver al estado original. Y de ahí finalmente voy a aplicar la traslación inversa, ¿cierto? Para volver todo lo que hice al punto original. Y por lo tanto aquí se va a ver reflejado una rotación con respecto a este eje arbitrario de los objetos que pueden estar donde quieran. Ya podría estar por aquí, por acá, por acá, por acá, por donde sea en el espacio tridimensional, pero yo los hice rotar entonces con respecto a este eje arbitrario producto de que llevé todo el mundo a coincidir con que el eje arbitrario estuviese aquí alineado y de ahí rotar en el cierto ángulo θ que me estaban pidiendo. Ok, ¿vamos bien? Sí, Juan Pablo, o sea, en realidad cuando yo aplico estas matrices de transformación, en realidad no se la aplico al eje, se la estoy aplicando a todos los puntos que están en mi ¿cómo se llama? En mi mundo. Y lo que va a ocurrir entonces es que me van a decir cuál es el eje, pero en realidad esto ni siquiera se va a ver representado, entre comillas, en el mundo, sino que yo voy a estar haciendo coincidir este eje, entre comillas, imaginario, para llevarlo acá, luego bajarlo al plano XZ y luego hacerlo coincidir con Z, pero en realidad todas esas transformaciones se las voy a aplicar a los puntos de mi geometría. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando yo luego haga la rotación en Z y luego me devuelva, en realidad giré todo el mundo con respecto a este eje que viene por acá. Ok. Preguntas. Si fuese más cómodo, se podría hacer trasladando ese eje al eje Y o X. O sea, claro, el punto es que tú tienes que ser consistente con las transformaciones que vas aplicando y efectivamente podrías hacer coincidir este eje arbitrario con el eje X y luego devolverte según las transformaciones que aplicaste anteriormente.
o hacerlo coincidir con el eje Y y luego ser consistente y devolverte y aplicar las transformaciones inversamente. Lo que pasa es que esto es más o menos lo que casi siempre se hace, probablemente está más analizado, más estudiado, no lo sé, pero en estricto rigor podrían hacerlo con cualquiera de los tres ejes principales. Bien, ¿estamos bien entonces hasta aquí? Valeria dice, profe, los dibujos me confunden más de lo que aportan. Ok, ya, chuta, ok. Sí, es que hay gente que los dibujos son los que le ayudan a entender y otra gente que son en realidad las matrices lo que le ayudan a entender. Entonces, bueno, sí, cuando mejore estas diapositivas voy a ver si encuentro mejores ejemplos y colores más bonitos y, y que esté todo más alineado mejor. Sí, a mí tampoco me gustan mucho estas diapositivas, pero bueno, son antiguas. Ya, continuamos entonces. La reflexión. ¿Qué pasa con la reflexión? Bueno, si yo quisiera hacer simplemente una reflexión con respecto al plano x igual a 0, entonces basta con cambiar el valor que tengan mis coordenadas x, multiplicarlo por menos 1, este en el caso de y y este en el caso de z. Y esta sería una reflexión con respecto al origen, ¿cierto? En donde yo lo llevo exactamente al cuadrante, sí, al cuadrante completamente opuesto en el espacio. O sea que, por ejemplo, si estuviera en el mundo X, Y y Z positivo, me lo llevaría al mundo que va a quedar abajo, atrás y a la izquierda, que sería el mundo X negativo, Y negativo y Z negativo. Sí, las matrices están desplazadas y por eso se ven horribles. Si esto, ¿cómo se llama? Creo que fue ni siquiera hecho en PowerPoint, sino que en un programa de Mac, pero después fueron exportadas a PowerPoint. Ahí ya quedó no tan bien. Y después yo las pasé a ODT. Hoy día están en PDF, por eso se ve todo así, pero mal. Han pasado por todos lados estas pobres diapositivas. Esas son transformaciones no bien hechas. ¿Ven? Justo lo que no debería ocurrir en este curso. Continuemos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplo en donde tenemos que calcular la reflexión del punto 2, 2, menos 1 con respecto al plano definido por los puntos que están ahí. El origen, 0, 3, 0 y 3, 1, 1. Entonces, yo tengo un punto que está en 2, 2, 1, es decir, 2 en X, 2 en Y y menos 1 en Z, o sea que está por allá atrás. Y yo quiero aplicar la reflexión con respecto a este plano arbitrario. Entonces lo quiero llevar a por acá, una cosa así. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Qué se les ocurre para lograr la reflexión con respecto a este plano arbitrario? ¿Hay que hacer alguna traslación? Ok, pero ojo, Juan, que si tú haces si traslado a menos 2, menos 2, menos 1, lo que va a ocurrir entonces es que el punto que yo quisiera hacerle reflexión ya está en el origen. Y cualquier reflexión que yo haga con respecto a cualquier plano del origen, me queda el origen siempre ahí mismo, porque es 0, 0, 0.
Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puedo hacer? Quiero calcular la reflexión del punto 22 menos 1 con respecto a un plano arbitrario definido por los puntos que están ahí. Entonces Valeria dice rotar hasta que el plano calce con un plano común, ya, ok, con uno de los planos principales. ¿A cuál creen que convendría hacer esto? ¿Llevarlo a coincidir con cuál plano? Con el plano ZI o XY, imagino, ¿no? Ya, supongamos que lo quisiera hacer coincidir con el plano ZI como propone Daniel. Entonces, ¿qué debería hacer para lograr eso? Tengo que trasladar, tengo que hacer una reflexión, rotar. ¿Y cómo determino el ángulo? Ok, entonces, si roto con respecto a I, este triángulo que está aquí, y ojo que dos de los puntos de mi triángulo ya están alineados con I, en realidad este punto lo voy a rotar hasta que coincida con el plano ZI. De ahí, ¿qué tendría que hacer? Ahí ya podría hacer la reflexión. Y si hago la reflexión sería con respecto a quién. Al plano al cual pertenece el arbitrario. Ya. Reflexión con respecto a I. En el caso ZI. Fíjate que si hago coincidir este triángulo que define un plano, con respecto lo hago calzar con ZI, voy a estar en este plano. ¿Sí? Mi punto original que yo tenía está ubicado por acá atrás, en el espacio tridimensional. Y yo quiero hacer la reflexión con respecto a este plano arbitrario, por lo tanto lo que yo quiero hacer es que este punto se venga para acá. Así que la reflexión, si hago la reflexión con respecto a I, lo que este punto haya tenido en I va a pasar a menos I. ¿Estaría bien eso? Con respecto a Z. Entonces, una vez que roté, mi punto que estaba por allá atrás se vino más o menos como por acá. Y si hago reflexión con respecto a Z, entonces se me va a ir para el otro lado, es decir, más allá, porque el Z va a cambiar por menos Z. Lo que tendría que ocurrir es que si yo hago coincidir este plano con el plano IZ, tengo que hacer la reflexión con respecto a X. ¿Ya? Es decir, porque este plano vino y se rotó aquí, se pegó acá, el punto que estaba allá vino y se rotó por acá, y yo quiero que pase al otro lado del plano IZ, es decir, que salte para acá.
Y luego, luego voy a tener que aplicar la rotación inversa, así que este punto se me va a venir un poquito más hacia acá. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿O todavía está muy volado? Reflejar, claro, o sea, si yo reflejo con respecto al plano YZ, en realidad estoy reflejando la coordenada X. Estoy cambiando los valores de X. En cambio, si yo hubiese hecho otra rotación, por ejemplo, hacer coincidir esto con el plano IX, o más bien XY, entonces voy a aplicar una rotación que este se va a venir más para acá, ¿cierto? Se va a pegar con el plano XY. Por lo tanto, ahí yo la reflexión, ahí sí que tendría que hacerlo con respecto a Z, para que el punto que quedó por allá se venga más para acá. Y de ahí hacer la rotación inversa. ¿Lo vieron ahora los demás? Veamos entonces. Primero que nada, tenemos que determinar los valores. Aquí lo que vamos a hacer es coincidirlo con el plano XY, justamente, el último que les dije. Entonces, aquí yo tengo las coordenadas. Yo sé que si esto lo vemos desde arriba, o sea, desde aquí hacia abajo, aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Z. Aquí yo tengo las coordenadas. Yo sé que esto vale 1, esto vale 3, ¿ya? O sea que ese vale 3 y de aquí hasta acá vale 1. Tengo que encontrar alfa. Entonces la solución voy a tener que, aquí SR es la distancia, que es la que tengo que encontrar acá. R coseno de alfa tiene que ser igual a 3 y lo mismo R seno de alfa tiene que ser igual a 1. Aplico simplemente aritmética y encuentro que R al cuadrado entonces es 10 y por lo tanto el coseno de alfa va a ser 3 dividido por la raíz cuadrada de 10. Y también podría utilizar esta, que el seno de alfa va a ser igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 10. Entonces, a partir de eso puedo encontrar mi ángulo alfa aplicando las funciones de arco coseno, ¿cierto? Y puedo ocupar una de las dos nomás, ¿para qué voy a ocupar las dos? Y con eso voy a rotar entonces en menos alfa con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces voy a rotar para que esto llegue y se pegue acá. Y por lo tanto voy a estar parado en el plano ahora XY. Luego voy a hacer la reflexión. ¿Por qué necesito el R para encontrar el alfa? O sea, tienes que aplicar todas las, ¿cómo se llama? Todas las opciones geométricas que tengas para encontrar el alfa, si en realidad eso es lo que te importa, el R no te importa. Pero igual es para expresarlo de cierta forma más simple. Ok, luego hago la reflexión con respecto a z igual 0, es decir, hago la reflexión en z, y finalmente hago una rotación en y, pero ahora con más alfa. Y esa es mi matriz final. ¿Sí? ¿Todos bien? Entonces, fíjense que si el punto era el... ¿Cuál era el punto? 22 menos 1. O sea que estaba parado aquí en X, en Y también estaba parado en 2, pero eso no lo vemos. Y menos 1 estaría como por allá. ¿Ya? Entonces el punto con respecto al cual yo quería hacer la reflexión estaba parado por aquí. Lo que voy a hacer entonces es que voy a rotar ese punto por alfa, así que ese punto se me va a venir como por acá. ¿Ya? Una vez que estoy ahí, voy a hacer la reflexión en Z, así que ese punto se me va a venir a este lado y va a quedar como por acá. Y finalmente voy a hacer la rotación en alfa, así que este punto se va a venir a trasladar ahora hacia acá. ¿Ya?
¿Se entiende? ¿Siguieron el cursor? Muy bien. Bien, y también tenemos, bueno, hay que construir todas las matrices, ¿cierto? En este caso sería una rotación, una reflexión y una vez más rotación. Esas tres matrices son matrices de 4×4 cada una, en donde en las de rotación hay varios que son 0, entonces eso también me permite, digamos, disminuir la cantidad de operaciones que hay que hacer. Pero lo que yo voy a hacer siempre es que una vez que yo conozco ya todas las matrices, voy a multiplicarlas, y una vez que ya las multipliqué, quizás con el procesador principal, no pasándoselo todavía al, ¿cómo se llama? A la tarjeta gráfica. Una vez que ya tengo esa matriz, que va a ser una sola matriz de 4×4, esa se la aplico a todos los puntos de mi mundo, ¿ya? Y ahí es donde me voy a aprovechar de las propiedades de mi tarjeta gráfica, que como tiene muchos procesadores, voy a ir aplicándole la misma matriz a un punto y al mismo tiempo esa misma matriz a otro punto y al mismo tiempo esa matriz a otro punto. Y esa es la gracia de la paralelización que podemos lograr cuando tenemos tantos, tantos puntos. Y como ya les había dicho, en realidad todos esos procesadores están súper mega optimizados para resolver multiplicaciones de matrices. Y es por ello que las tarjetas gráficas resuelven estos problemas mucho más rápido que trabajando en el procesador, los procesadores principales si tienen más de uno, porque aprovechan el paralelismo y las optimizaciones que tenemos para hacer las multiplicaciones de matrices. Hay otras transformaciones que también existen y que es el concepto de sharing, ¿ya? El sharing es cuando yo eh, desvío algo en función de lo que tenga en otra componente, puede ser X, Y o Z. Entonces el sharing, esto es cuánto yo quiero que, cuánto quiero modificar la componente Y en función de la componente X, y esto cuánto quiero modificar la componente Z en función de la, perdón, a ver, no, esto le voy entonces a sumar, este es el efecto de Y sobre X y este es el efecto de Z sobre X. Este es al revés, el efecto de X sobre Y, y aquí el efecto de Z sobre Y, y finalmente aquí cuando voy a empezar a afectar Z, que esto es Z en función de X, Z en función de Y. ¿Sí? Y el share es como cuánto voy a compartir de una componente sobre otra. Ahí está abajo, entonces hay un ejemplo, ese XY es la cantidad de share, ¿ya? Debido a Y a lo largo del eje X. Bien. Y aquí hay un ejemplo, si quisiéramos hacer un share de estas componentes, entonces aquí se ve como estos que están aquí van a afectar a la coordenada X resultante en función de los valores que yo tenga tanto en Y como en Z. Entonces aquí me quedaría el X más cuánto yo quiero compartir del eje Y en Z, perdón, en X, y aquí cuánto yo quiero compartir del eje Z en X. Aquí como no anoté ningún otro, simplemente ahí se va a mantener, y Z lo voy a ver afectado, entonces por Y, sería Y por ZI más lo que ya había en Z. Finalmente este es el espacio homogéneo, así que no se toca y se queda en 1. ¿Cómo quedamos? ¿Preguntas? Muy enredado. ¿Le duele la cabeza por efecto de las 3 dimensiones? ¿Cómo se ve el sharing? Piénsalo como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un cuadrado, ¿ya? Un cubo, perdón. Un cubo y tú quieres aplicar el sharing y hagamos que este cubo sea de 1 por 1. En todos los ejes tenga un 1, etc. Entonces, si por ejemplo yo le quisiera aplicar esta matriz, en X se va a ver deformado en esta cantidad producto del eje Y. Entonces, ahora el X me va a quedar mucho más grande.
¿sí? Y por lo tanto, es como que tienes tú, voy a activar mi cámara porque no me estoy viendo a mí, a ver si lo estoy haciendo bien o no. Y disculpen que había desactivado o sea, no me estaba viendo a mí en mi cámara, así que por eso no vi que había una pregunta por ahí, alguien tiene la mano levantada, pero déjame explicar esto primero. El sharing en X es como que tú tienes tu cubo aquí, ya, mejor así, tienes tu cubo aquí, y lo que vas a hacer si es que lo distorsionas en función del Y, todo ese X como que se va a empezar a venir así, ¿ya? Así se va a ver tu cubo, como una especie de... bueno, no, en realidad eso no tiene un nombre, porque no es un trapezoide, pero como que las caras se te van a venir hacia acá. Si hacia allá tienes el X positivo, entonces esto se te va a venir así. Y eso va a depender de cuánto le pongas el sharing aquí y acá. Y lo mismo también va a pasar en Z. Si este número es grande, además de que ya lo transformaste así en X, los que estaban aquí como en Z van a crecer, entonces se te van a venir como para acá. Y te va a quedar algo súper, súper deformado en función de los que alcanzan a tener coordenadas distintas de 0 en Z, obviamente. ¿Te lo imaginaste, Daniel, o no? Ya. Ok, ¿hay alguien con la mano arriba? No sé si todavía vale la pena la pregunta, ¿no? Ok. Bien, más preguntas. Sí, Profe, sí, em, me da vergüenza, pero voy a prender la cámara. Es que tengo un cubo deforme y me gustaría saber si es más o menos la idea. No sé ya. si se ve. Ujú. Ese cubo me imagino que es como que era así originalmente y lo hiciste así. ¿Eso? Sí, algo así. Sí, Como ok. básicamente esa es la forma. Sería como algo así, pero en lugar de ser así como hueco, sería Mm. como recto, algo así. ¿O no? No, mira, a ver, dame un segundo. Voy a dejarles de compartir esta pantalla y rápidamente voy a abrir Inkscape para que lo veamos. Y voy a compartir Inkscape. Ok. Entonces, aquí yo voy a hacer un zoom primero. Es realmente, y es más fácil primero entenderlo en 2D y luego en 3D. Aquí, supongamos que ese es mi eje Y, ese es mi eje X, ¿ya? Y si yo originalmente tenía, por ejemplo, voy a dibujar aquí un cuadradito. Entonces lo que va a ocurrir con el sharing es que, si por ejemplo aquí el sharing es del y sobre el x, entonces van a crecer las coordenadas x, ¿cierto? Y se van a desplazar hacia acá, en una cierta cantidad. Eso sería como un sharing, ¿ya? Ahí lo que hice entonces fue hacer crecer, y este también debería crecer, y ese también debería crecer, ¿cierto? En una cierta cantidad en función de y. Porque estoy aumentando. Ah, no, perdón. Este no se va a mover. Y este tampoco se va a mover. Porque estos tienen i igual 0, ¿cierto? Así que como estos tienen i igual 0, eh, el valor del sharing puede ser cualquier cosa y no va a afectar a los puntos que estén acá. Pero estos ya no tienen un i igual 0. Entonces, como me voy a estar haciendo en el fondo que el valor de x', que es el nuevo valor, va a ser igual a x más el i por un cierto sharing. Entonces, fíjense que estos que están aquí se tienen que desplazar porque aquí el i ya no es 0.
Y voy a decir que mi nuevo x para este punto es lo que ya tenía en x, más el y, que ya es distinto de 0, por una cierta cantidad. Así que lo muevo hacia acá. ¿Ya? Ahora, eso lo entendieron, imagino, ¿no? No es tan difícil, creo. Ahora vayámonos al mundo tridimensional. Y vamos a devolvernos a nuestra especie de cuadrado. Y voy a agregar más líneas acá. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un nuevo x y que también voy a aplicarle solamente sharing en y, entonces, ¿quiénes son los que se van a tener que desplazar? Primero que nada, todos los que están aquí abajo, perdón, aquí abajo, todos estos tienen un y igual 0, ¿cierto? Así que ellos no se van a ver afectados por esta componente. En cambio, los que están aquí arriba se van a desplazar así. Este se va a venir más para acá, bueno, este también. Este también. Este también. Este también. Y este también. Entonces les va a quedar algo como así. ¿Ya? Y si además yo empiezo a hacer un sharing en i, entonces, por ejemplo, ahora todos estos se van a levantar más, van a venir más arriba, pero por ejemplo hay que ver si es el sharing de i en función de z o de x. Entonces, si yo hiciera un sharing y prima, va a ser igual a lo que había en i más algo en función de z, ¿ya? Entonces, los que tengan z igual 0, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser? Van a ser los que están pegados allá. ¿Sí? Esos 4 de allá están en z igual 0. Y por lo tanto, estos tienen un z ya que es positivo y son estos los que van a crecer y estos se van a ir hacia arriba ahora. Entonces este se va a venir más hacia arriba, más hacia arriba. Este se va a venir más hacia arriba. Este también. Este también. Este también. Y este también. Entonces los sharing empiezan a generar deformaciones grandes, digamos, en los espacios, pero tienen que ver como que lo que haya en una cierta coordenada empieza a afectar a la otra. ¿Ahí sí lo entendieron? ¿Quedó un poquito más claro? Bien, espero que les haya quedado más claro. Y eso. Ya pues, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos con proyecciones. Mañana es una clase un poquito densa. No la primera parte, la segunda parte cuando ya empezamos a hablar de proyecciones tridimensionales en, ¿cómo se llama? Con perspectiva, ahí se pone densa la cosa. Así que eso, mañana va a ser una clase fuerte. Bien, pues, lo dejamos hasta aquí entonces. Cuídense, les subo la clase en un ratito y que estén muy bien. Chao, profe. Chaito, Chao, gracias. chao.